las 20 trampas más escandalosas en la historia del golf. ¿Crees que el golf es un deporte limpio, caballeroso y sin trampas? Prepárate para cambiar de opinión. Hoy vas a descubrir los fraudes más descarados, las jugadas más surrealistas y las trampas más polémicas que han hecho temblar al mundo del golf. Desde engaños en directo ante millones de espectadores hasta sanciones que arruinaron carreras para siempre. Estos son los 20 mayores escándalos de trampas en la historia del golf. Y te advierto, algunos de estos jugadores hicieron cosas que ni tú te atreverías a imaginar. Número 20. Memphis. WWEC FedEx Street Youth Invitational. Bryson DeChambeau, uno de los personajes más excéntricos del circuito, está en problemas tras su salida en el hoyo 7. La bola termina cerca de un árbol, en una posición complicada, pero lo que ocurre después roza el absurdo. Se acerca a la bola, observa el terreno y de pronto levanta la mano para llamar al árbitro. ¿Una serpiente? ¿Un nido de avispas? ¿Algún animal peligroso? No, una hormiga. Sí, has oído bien. Bryson intenta acogerse a la regla 16.2a, que permite alivio si hay riesgo por animales peligrosos, serpientes venenosas, caimanes o aparentemente una solitaria hormiga. El árbitro no da crédito. La discusión se alarga casi 3 minutos y se convierte en uno de los intercambios más surrealistas jamás vistos en el golf profesional. Es de otro color, insiste Bryson, señalando al suelo, como si estuviera frente a un escorpión mortal. El árbitro se mantiene firme. No hay alivio. Bryson juega la bola como está y se marca un doble bogey que probablemente dolió más que cualquier picadura. Intento de trampa microscópica, fallido. Pero no todos han sido tan evidentes, porque lo que hizo el siguiente jugador sí dejó huella. Número 19. Retrocedemos a 2008, al primer capítulo de una historia cargada de controversia. Patrick Reed, uno de los nombres más discutidos del golf moderno, ya daba señales mucho antes de volverse profesional. Llega a la Universidad de Georgia con grandes expectativas, pero su paso por allí fue más caótico que prometedor. Primero, problemas con el alcohol, 2 infracciones y un arresto por beber siendo menor y llevar una identificación falsa. Pero eso no era nada comparado con lo que venía después. En el vestuario del equipo empezaron a desaparecer objetos, un reloj, un putter y $400 en efectivo. ¿Y qué pasó al día siguiente? Reed apareció en el campus con un buen fajo de billetes en el bolsillo. ¿Casualidad? Difícil de creer. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo siguiente. Durante una ronda clasificatoria, su bola cae en el rough. Mala posición. Cuando sus compañeros van a buscarla, la encuentran misteriosamente más cerca de la calle, como si se hubiese desplazado sola a un mejor lugar. Reed lo negó todo, sin titubear, pero las sospechas ya estaban sembradas. El resultado, expulsado del equipo y obligado a trasladarse a Augusta State. Y lo peor es que este patrón no se detuvo allí. Las acusaciones lo seguirían durante años, incluso en el circuito profesional. Y si eso te parece grave, espera a ver lo que ocurrió en Yakarta en 2005, porque lo de Colin Montgomery no fue precisamente un error inocente. Número 18. Indonesia. 2005. Segundo día del Abierto de Yakarta. Colin Montgomery está en competición. Todo marcha dentro de lo normal, hasta que una situación aparentemente rutinaria desencadena uno de los escándalos más silenciosos y duraderos de su carrera. En mitad de la ronda, el clima se complica. Se suspende el juego y los jugadores deben abandonar el campo. Nada extraño, pero al regresar, Montgomery se encuentra con un problema. Su bola ya no está. No había marcas, no había testigos. Así que simplemente la recoloca donde él cree que estaba, o al menos eso afirma. Lo que no sabía era que las cámaras estaban grabando, y cuando se revisaron las imágenes quedó claro. La nueva posición era más limpia, más favorable, y no era la original. Centímetros de diferencia que, en golf, pueden cambiarlo todo. Sanción ninguna. Terminó el torneo, cobró 24.000 libras y se marchó. Pero las sospechas crecían, y Montgomery, quizá para calmar las aguas, tomó una decisión inesperada. Donó todo el premio a una organización benéfica. ¿Gesto noble o intento de lavar la imagen? El verdadero impacto llegó 4 años después. En 2009, su rival directo por la capitanía de la Ryder Cup, Sandy Lyle, rompió el silencio. Lo acusó públicamente de hacer trampa. Así, lo que eran rumores se convirtieron en acusaciones, y aunque nunca fue sancionado oficialmente, su reputación nunca volvió a ser la misma, porque en este deporte hay errores que ni las donaciones pueden cubrir. Y hablando de errores, el siguiente,
En la PGA de 2010 le costó a un jugador su primer mayor. Número 17. Domingo por la tarde, campeonato de la PGA en Whistling Straits. Dustin Johnson está a un hoyo de hacer historia. Viene encendido. Birdies en el 13, el 16 y el 17. Llega al tee del 18 con un golpe de ventaja. Está jugando el mejor golf de su vida. Solo necesita cerrar y el título será suyo. Su salida se va ligeramente a la derecha y aterriza en una zona de tierra pisoteada, con vasos, latas y huellas por todas partes. Nada extraño, después de una semana con miles de espectadores caminando por ahí. Dustin se concentra, apoya el palo, golpea. Todo parece en orden. Hasta que lo interceptan al salir del green. 2 golpes de penalización. ¿El motivo? Una norma local muy específica y poco recordada del campo. Todas las zonas arenosas, sin excepción, eran búnkers. Incluso esas que parecen tierra seca. Incluso donde el público ha estado de pie todo el torneo. Incluso donde él apoyó su palo sin saberlo. Y así, de estar a un paso de su primer major a caer al 5º puesto. ¿Fue trampa? No, pero en este juego no saber la regla tampoco te salva, porque el reglamento no entiende de contexto y el error más pequeño puede costarte un trofeo. Y si crees que eso fue duro, espera a lo que pasó en Yakarta en 1985, porque un joven talento estuvo a punto de perderlo todo, antes siquiera de empezar. Número 16. Yakarta, 1985. Un joven Vijay Singh, con solo 22 años, intenta abrirse paso en el circuito asiático. La presión es total, no tiene margen, necesita pasar el corte, necesita puntos, necesita dinero, necesita una oportunidad. Termina la segunda ronda. Su tarjeta lo deja a un solo golpe de quedar eliminado. Y para alguien sin nombre ni patrocinadores, eso significa sin cheque, sin ranking, sin futuro. Pero entonces algo cambia. Entre su último put y el momento en que entrega la tarjeta, su resultado mejora exactamente en un golpe, justo el necesario para entrar en el corte. Demasiada precisión para ser casualidad. Los responsables del torneo no se lo creyeron ni un segundo. La evidencia fue suficiente. Singh fue suspendido de forma indefinida del circuito del sudeste asiático. Su carrera al borde del abismo. Años después logró rehacerse. Peleó en tours menores, viajó por Europa y África y reconstruyó su nombre golpe a golpe. Pero en aquel momento todo apuntaba a que su historia había terminado antes de empezar. Número 15. BMW Masters 2013. Simon Dyson se enfrenta a un putt de rutina en el hoyo 8. Todo parece normal, pero en cuestión de segundos, su reputación se va al suelo. Marca la bola y justo antes de volver a colocarla, usa el marcador para presionar una pequeña marca en la línea de putt. Un gesto casi imperceptible. Pero en golf, eso está terminantemente prohibido. Da igual que sea una marca minúscula, da igual que apenas se note. Modificar la superficie de la línea de putt es ilegal, y en plena era de la alta definición, ningún movimiento pasa desapercibido. Un espectador lo vio desde casa, lo reportó, y el escándalo no tardó en explotar. Dyson se defendió diciendo que fue un gesto involuntario, que no hubo intención, y los jueces le creyeron. Pero aún así, el castigo fue duro. 2 meses de sanción suspendida, 30.000 de multa y 7.500 en costes. ¿Trampa consciente? Tal vez no. Pero en golf, una vez que esa palabra aparece, no hay marcha atrás. Y si esto te parece excesivo, espera a lo que viene, porque el siguiente caso dividió por completo a la élite del golf femenino. Número 14. Estamos ante lo que muchos consideran el escándalo de trampas más grande en la historia del golf femenino. Un caso tan tenso que dividió a la LPGA en 2 bandos y dejó heridas que tardarían años en cicatrizar. Año 1972. Jane Blalock domina el circuito. Es la número 1 en ganancias. Lo está ganando todo. Pero mientras los trofeos se acumulan, las sospechas también. No hablamos de un simple rumor. Docenas de jugadoras estaban convencidas de que Blalock hacía trampa de forma sistemática. Mejoraba su posición en el campo y marcaba mal su bola en el green. Todo explota en el Bluegrass Invitational, en Louisville. Tras la segunda ronda, el comité ejecutivo de la LPGA la llama, la descalifica y le impone una multa de $500. Pero sus compañeras no se conformaron. 27 jugadoras firmaron una declaración jurada exigiendo sanciones más duras. La respuesta, 1 año de suspensión y congelación de sus ganancias, cerca de $50.000, una cifra enorme para la época. Lo más polémico de todo, no había vídeos, ni pruebas físicas, ni fotos, solo la palabra de las otras jugadoras. Blalock siempre defendió su inocencia, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Lo que siguió fue una guerra interna que destruyó amistades, generó desconfianza y dejó una grieta profunda en el golf femenino. Número 13.
Abierto femenino de Canadá, Canadian Pacific Women's Open, último hoyo de la segunda ronda. Chela Choi se prepara para un putt corto. Lo de siempre, marcar, limpiar, colocar, embocar, pero esta vez lo de siempre cambia todo. Las cámaras captan algo sutil, casi imperceptible. Al volver a colocar la bola, no la deja exactamente en el mismo lugar. No hablamos de metros, ni de centímetros, milímetros. Una diferencia mínima que en casi cualquier deporte pasaría desapercibida. Pero en golf, la precisión no es opcional, es sagrada. Los árbitros revisan la repetición. Veredicto: penalización de 2 golpes. Y justo ahí empieza lo más sorprendente. Chela estaba en el límite del corte. Esos 2 golpes la dejaban fuera del torneo. Y entonces tomó una decisión que dejó a todos en shock. Se negó a aceptar la penalización. El reglamento es claro: quien no acepta la sanción queda descalificada. Y así fue. Orgullo, convicción, negación, nadie lo sabe con certeza. Pero desde ese momento su nombre quedó grabado en la historia del golf femenino. Número 12. Open Championship de 2003, Royal St. George's. Mark Rowe, veterano del circuito, acaba de firmar la vuelta de su vida. 67 golpes, uno de los mejores resultados del día. Está a solo 2 golpes del líder. Tiene opciones reales de pelear por un mayor. Está viviendo el sueño, hasta que un detalle absurdo lo destruye todo. Antes de empezar la ronda, él y su compañero, Jesper Parnevik, olvidan algo básico: intercambiar las tarjetas de puntuación. Ambos anotan sus resultados correctamente, pero en la tarjeta del otro. No se dan cuenta hasta después de firmarlas y entregarlas en la zona de registro. Y en golf, las reglas son claras. Una tarjeta firmada con los datos en el lugar equivocado. Es descalificación automática, sin trampa, sin beneficio, solo un despiste. Y así, lo que pudo haber sido el capítulo más épico de su carrera, se convirtió en una pesadilla burocrática. Mark Rowe fue eliminado por no intercambiar un trozo de papel. Un error sin mala intención, que le arrebató su gran oportunidad. Número 11. Sí, otra vez Patrick Reed, el nombre que más se repite cuando hablamos de polémicas en el golf. Y no es casualidad. Esta vez todo ocurre durante la tercera ronda de un torneo, en un búnker de desecho. La bola está en mala posición, golpe complicado, mala suerte. Pero lo que hace Reed después no tiene nada de accidental. Durante sus swings de práctica, mueve arena justo detrás de la bola, 2 veces. Y aquí no hay matices. Aunque en este tipo de búnkers puedes apoyar el palo, no puedes mover arena para mejorar la lie. Eso es trampa, sin discusión. La sanción: 2 golpes. Lo que era un bogey se convirtió en triple bogey y lo dejó fuera de la pelea por el liderato. Pero el verdadero impacto fue otro. Su ya dañada reputación quedó por los suelos. El escándalo estalló en redes. El circuito se dividió. Brooks Koepka no se contuvo. Lo acusó de estar construyendo castillos de arena. Y otros jugadores dejaron claro que no era la primera vez que Reed interpretaba las reglas a su manera. La respuesta de Reed: hay que dejar que las cosas te resbalen. Fácil de decir cuando ya eres el jugador más señalado del circuito. Porque en este deporte, una vez que te cuelgan la etiqueta de tramposo, es casi imposible quitártela. Número 10. Senior PGA Championship de 2019, French League, Indiana. Leanne Walker, ex profesional que no jugaba desde 2011, volvía a la competición, pero ese regreso se convirtió en una pesadilla histórica. Ese mismo año, el reglamento había cambiado. Los caddies ya no podían colocarse detrás del jugador mientras éste se alineaba para el golpe. Una norma clara, pero que nadie pareció explicarle a Walker. Durante toda su primera ronda y parte de la segunda, su caddy estuvo justo detrás de ella en prácticamente cada putt, como lo habían hecho durante años. Nadie dijo nada, hasta el hoyo 14 del segundo día. Sus compañeras se dieron cuenta y avisaron a los árbitros. Lo que vino después fue surrealista. Los oficiales revisaron todos los hoyos jugados, y el veredicto fue un récord que nadie quiere romper. 42 golpes de penalización en la primera ronda, 16 más en la segunda. Total, 58 golpes de castigo. Sus tarjetas originales de 85 y 74 se convirtieron en 127 y 90. Sí, 127 en una ronda profesional. No por jugar mal, no por falta de nivel, por no conocer una regla nueva. Una sanción tan colosal que probablemente sigue siendo la más alta jamás aplicada en el golf profesional. Número 9. Kia Classic 2010. Michelle Wie está en plena pelea por el título. Todo va bien, hasta que una sola jugada lo cambia todo. Hoyo 11. Su bola termina en el agua. Nada inusual. Le pasa a cualquiera. Pero Michelle no quiere rendirse. En lugar de tomar el drop, decide jugársela con una acción que desató la ovación del público. Entra al agua con un pie, se planta en el barro y va a por la bola. La escena es épica. Michelle contra los elementos. Golf extremo. Y lo consigue, o casi. La bola apenas se mueve, pero vuelve al campo. Ya
ya es algo. Y justo cuando parece que ha salido del apuro, comete el error. Su palo toca el suelo dentro del azar, por instinto, por reflejo, por descuido. Da igual, eso es penalización automática. 2 golpes de castigo. Adiós al torneo, adiós a la victoria. Todo por un detalle tan mínimo como devastador. Se quedó fuera de la pelea, frustrada y con una de las excusas más debatidas en la historia del golf femenino. Pero bueno, al menos la falda blanca sobrevivió al chapuzón. Número 8. Lexi Thompson está a punto de ganar su segundo mayor. Está jugando un golf impecable, lidera con autoridad. Todo indica que la victoria es suya, hasta que un email cambia el destino del torneo. Un espectador cualquiera, desde el sofá de su casa, está viendo la repetición del día anterior. En el hoyo 17 nota algo, un leve movimiento al recolocar la bola. No es escandaloso, ni siquiera evidente, pero rebobina, vuelve a mirar, otra vez, y entonces decide escribir a la LPGA. Acusa a Lexi de recolocar la bola ligeramente fuera de lugar. Los oficiales revisan el vídeo y lo confirman. La bola no volvió exactamente al mismo sitio. Pero lo más grave no es eso. La denuncia llegó al día siguiente, cuando Lexi ya había firmado su tarjeta. El resultado: 2 golpes por recolocar mal la bola, 2 más por haber firmado una tarjeta incorrecta. 4 golpes en total. Lexi pasó de tener un golpe de ventaja a estar 3 por detrás. La victoria se le escapó en segundos. El mundo del golf estalló. Jugadores furiosos, fans indignados y una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Debe un espectador desde casa tener el poder de cambiar un torneo profesional? Para Lexi da igual. El daño ya estaba hecho y su caso quedó grabado como uno de los fallos arbitrales más controvertidos de la historia del golf. Número 7. 1983. Skins Game, un torneo con $120.000 en juego, más que muchos eventos oficiales de la época. Cada golpe valía oro. La tensión era palpable y en escena 2 leyendas vivas, Tom Watson y Gary Player. Todo se decide en un chip crucial. Player se prepara, Watson observa y entonces algo no cuadra. Gary mueve una hoja que está justo detrás de su bola. Aquí el reglamento no deja lugar a dudas. Si la hoja está suelta, no pasa nada, pero si está pegada al suelo, moverla es ilegal. En otras palabras, mejorar la lie es hacer trampa. Watson, defensor férreo de las reglas, está convencido de que Player cruzó la línea. Player insiste en que la hoja estaba suelta. No hay vídeo claro, no hay pruebas definitivas, solo palabra contra palabra. Pero aquello ya no era solo por dinero, era una cuestión de principios. Player se llevó $170.000, Watson apenas 10.000 y una rabia que no se le fue en años. Su amistad nunca volvió a ser la misma y hasta hoy muchos se hacen la misma pregunta. ¿Se salió con la suya Gary Player? Número 6. Masters de Augusta, 2013. Tiger Woods está en plena lucha por la chaqueta verde. Segundo día, hoyo 15. Todo va según lo previsto, hasta que el destino le juega una mala pasada. Woods ejecuta un golpe perfecto, pero la bola impacta de lleno en la bandera, rebota violentamente y termina en el agua. Golpe durísimo, pero Tiger, con su frialdad habitual, deja caer otra bola y repite el tiro. Acaba el hoyo y sigue su ronda como si nada. Todo parecía en orden, hasta que tras la ronda llega la entrevista. Woods, sin saber lo que está por desatar, comenta con total naturalidad: dejé caer la bola 2 yardas más atrás para tener mejor ángulo. Y ahí saltan todas las alarmas. Según el reglamento, el nuevo golpe debe ejecutarse tan cerca como sea posible del punto original. 2 yardas atrás. No es tan cerca. Cuando los oficiales reaccionan, Tiger ya ha firmado la tarjeta, y eso, por norma, implica descalificación automática. Pero esta vez no pasó. El comité del Masters aplicó una nueva regla que permitía no descalificar a un jugador si la infracción se debía a un error previo de los árbitros. Sí, ya habían revisado esa caída antes y la habían aprobado. El resultado: 2 golpes de penalización. Y Tiger siguió en el torneo. Terminó a 4 golpes del campeón, Adam Scott. Pero el verdadero eco fue otro. La polémica no desapareció nunca, porque para muchos ese día quedó claro que a Tiger no se le mide con la misma vara. Número 5. Sí, otra vez Patrick Reed, tercera aparición en este ranking. Y no es casualidad, cuando se habla de escándalos en el golf, su nombre siempre aparece. Esta vez todo ocurre en la tercera ronda. Hoyo 10. Reed hace su golpe de aproximación. La bola aterriza en el rough. Al llegar, la recoge diciendo que estaba embebida. Según el reglamento, eso le da derecho a un drop sin penalización. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Las repeticiones muestran que la bola había botado antes de quedarse en el rough. Y en golf, una bola que bota no se embebe. Y lo que vino
vino después fue aún más sospechoso. Antes de llamar al árbitro, Reed marca el sitio, levanta la bola y presiona los dedos en el césped. Cuando llega el oficial, la bola ya no está en su lugar original. Reed explica que los voluntarios le dijeron que la bola no había botado, pero CBS emitió la repetición, y la realidad era otra. La bola sí botó. Aún así, Reed recibió el drop gratuito. El escándalo estalló. Los fans, los jugadores, los comentaristas, todos indignados. Una vez más se habló de trato preferencial, de una reputación cada vez más deteriorada y de un patrón que ya era imposible de ignorar. Y la respuesta de Reed, al final del día, es mi palabra contra la suya. Sí, claro, justo lo que uno esperaría oír de alguien que no tiene nada que ocultar. Número 4. 2005. Campeonato Mundial Samsung. Michelle Wie, con solo 16 años, hace su debut como profesional. Las expectativas son altísimas. Todos hablan de ella como la futura reina del golf. Pero lo que debía ser un comienzo glorioso acabó en pesadilla. Tercera ronda. Hoyo 7. Su bola aterriza en un arbusto. No tiene opción. Toma un drop por injugable, recupera bien, llega al green y salva el par. Todo parecía en orden. Hasta que entra en escena Michael Bamberger, periodista de Sports Illustrated. Notó algo raro. No dijo nada en el momento. Esperó a que terminara la ronda, midió el punto del drop por su cuenta y luego empezó a hacer preguntas. Michelle explicó su triángulo de seguridad, asegurando que no se había acercado al hoyo. Pero Bamberger no lo vio tan claro. Al día siguiente, Michelle termina empatada en cuarta posición. Está lista para cobrar su primer cheque como profesional, $53.120. Pero entonces, los oficiales intervienen, revisan el lugar exacto del drop y determinan que la bola quedó unos 30 centímetros más cerca del hoyo de lo permitido. Violación clara. Resultado: descalificación inmediata por tarjeta incorrecta. Y así, su debut profesional terminó sin gloria, sin dinero y con una mancha difícil de borrar. ¿Fue un error inocente o algo más? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa sí está clara: su primer gran titular no fue el que soñaba. Número 3. Phoenix Open, 1999. Tiger Woods está en medio del desierto y se encuentra con una de las situaciones más surrealistas jamás vistas en un campo de golf. Su bola termina justo detrás de una roca enorme de casi 1 tonelada. Cualquier otro jugador habría asumido el golpe y tomado un drop por injugable, pero Tiger no es cualquier otro jugador. Tiene otro plan. Llama al árbitro y hace una pregunta que parece de broma. ¿Esta roca se considera un impedimento suelto? El árbitro lo piensa y responde sí, y entonces empieza el espectáculo. Tiger no la toca, no hace falta. Llama a varios espectadores del público y entre todos levantan la roca y la mueven. Sí, una docena de fans actuando como jardineros improvisados, desplazando algo que bien podría estar registrado como patrimonio natural. ¿Legal? Técnicamente sí, dentro del espíritu del juego. Bueno, ahí empieza el debate. La escena fue tan absurda, tan memorable, que hoy esa roca tiene su propia placa conmemorativa en TPC Scottsdale. Un momento que mezcla ingenio, poder y controversia, y que aún deja una pregunta flotando. ¿Por qué nadie habló de trampa? ¿O simplemente el árbitro era fan de Tiger? ¿Quién sabe? Número 2. US Open, Shinnecock Hills. Tercera ronda. Phil Mickelson está sufriendo como todos. Los greens son una pesadilla. Rápidos, imposibles, traicioneros. El torneo entero se ha convertido en una prueba de resistencia mental. Pero lo que pasó en el hoyo 13 dejó a todos en shock absoluto. Phil lanza un putt cuesta abajo. La bola empieza a rodar y queda claro. Va a pasarse de largo, probablemente hasta salirse del green. ¿Y qué hace? Lo impensable. Corre tras la bola, la alcanza y la golpea mientras aún está en movimiento. Sí, tal cual, como si estuviera jugando al minigolf. Un gesto que rompe una de las reglas más sagradas del golf. Las reacciones fueron inmediatas. El mundo del golf no daba crédito. No fue solo una infracción técnica, fue una bofetada a la esencia del juego. ¿Y qué dijo Mickelson? Reconoció que conocía la regla, pero que prefería aceptar 2 golpes de penalización antes que dejar que la bola se escapara sin control. ¿Fue una jugada desesperada o una falta de respeto total? Depende a quién le preguntes. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Nunca se había visto algo así y probablemente no se volverá a ver. Número 1. 2023. Ottawa Open, PGA Tour Canadá. Justin Dowden está jugándose lo esencial, pasar el corte para cobrar, pero tras un doble bogey en el hoyo 18, sabe que está fuera. Ya no hay vuelta atrás. O eso creíamos. Entonces toma la peor decisión de su carrera. Borra el 7 de su tarjeta. Lo reemplaza por un 5. 2 golpes menos. Justo lo necesario para colarse dentro del corte. No fue un error, no fue un malentendido. Fue trampa. Pura, fría, intencional. Pero el golf es un deporte de integridad y en este juego la
Las trampas no tardan en salir a la luz. Sus compañeros notaron algo raro al ver los resultados. Los árbitros revisaron la tarjeta y la evidencia era innegable. Aún se veían los restos del 7 original. Antes de que la investigación terminara, Dowden se retiró en silencio. Sabía perfectamente lo que se venía. 3 días después publicó un mensaje que sacudió al mundo del golf. Hice trampa. Esto no representa quién soy. He decepcionado a mis patrocinadores, a mis compañeros, a mi familia y a mí mismo. Y así su carrera terminó. No con una sanción oficial, no con un escándalo mediático, con una confesión. Tarde pero honesta. Y ahí lo tienes. 20 historias reales, 20 escándalos que mancharon uno de los deportes más limpios que existen. Desde hormigas hasta rocas de 1 tonelada, desde errores absurdos hasta trampas descaradas. El golf no se salva de la polémica, porque al final lo que define a un jugador no es su swing, sino lo que hace cuando nadie lo está mirando. ¿Te sorprendió alguno? Entonces suscríbete ahora. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del golf, contado sin filtros. Déjanos un comentario con el escándalo que más te impactó. Y si te gustó este vídeo, compártelo con alguien que todavía cree que el golf es aburrido. Esto es solo el principio. Nos vemos en el próximo golpe.